El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte temporal y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen». Palabra del Señor. Siempre que escucho este Evangelio, recuerdo aquel momento tan impresionante cuando estábamos al comienzo de aquella pandemia que nos parece que fue hace un siglo y fue hace 4 años, allá por el mes de abril, creo que era abril, ni siquiera era mayo, al poquito de ser declarada la pandemia a nivel mundial, y el Papa Francisco nos convocó a todos los cristianos del mundo para unirnos en oración. Aquella oración tan impresionante, si recordáis, la plaza de San Pedro vacía, de noche, aquella lluvia fina y solamente iluminado el lugar donde se encontraba el Papa. Y el Papa escogió este texto para guiarnos en aquel momento de tanta incertidumbre y de tanto miedo. Porque yo creo, y muchas veces os lo he dicho, que quien es capaz de controlar el miedo, no tanto el miedo personal, sino de provocar el miedo en otros, es capaz de controlar toda una sociedad. Si yo soy capaz de provocar miedo, te tengo controlado. El miedo es algo muy tremendo y del miedo habla este Evangelio. Los apóstoles estaban llenos de miedo cuando llegó la tempestad, pero es que cuando Jesús calma la tempestad, lo que les dice es: ¿por qué tenéis miedo? Pero todavía después, cuando han visto el milagro, se llenaron de miedo. El miedo. Cuidado con el miedo, porque el miedo no existe. El miedo está en nuestra cabeza. Es verdad que el miedo es tremendamente difícil de controlar, pero el miedo está aquí. Y como os decía, hay que tener mucho cuidado, porque las personas que mueven los hilos de este mundo saben controlar muy bien el miedo. Y si os dais cuenta, constantemente estamos recibiendo mensajes de miedo. Cuando no son por alertas sanitarias, son alertas de la naturaleza, que si el cambio climático, que si las guerras, que si tal. Todo es miedo, miedo y miedo. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en manos de quien dirige todavía por encima los destinos, no ya del mundo, sino del universo. Es verdad que hay unas manos que mueven los hilos del mundo, pero es que hay unas manos que mueven los hilos no solo del mundo, sino de todo el universo. Y yo he entregado mi vida a aquel que es el Señor de la historia, el Señor de los tiempos, el Señor del universo. Por eso lo dice el Señor: «Pero ¿cómo podéis tener miedo? Si yo estaba en la barca». Mirad, aquí de lo que se trata es de que Jesús no se baje de mi barca. Esta es la clave, de que yo esté unido a Jesús y que mi vida esté con el Señor. Y si mi vida está con el Señor, ni un solo cabello de mi cabeza se va a caer sin su permiso. Aunque
parezca que es de noche, aunque parezca que la barca se va a hundir. Dice el Evangelio, imaginaros la tormenta de noche, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Imaginaros qué desesperación. Pues todavía el Señor les regaña. Si yo estoy en la barca, ¿por qué tenéis miedo? ¿No tenéis fe? No tenéis fe. Y daros cuenta que el problema es este, que no tenemos fe. Decimos que tenemos fe, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque a la mínima, en cuanto llega un contratiempo, en cuanto llega una dificultad, en cuanto mis planes no salen, pues ya mi barca se me hunde, me hundo. Y entonces me pongo a gritar como los apóstoles. Y no me pongo a gritar cualquier cosa, fijaros. Es muy tremendo lo que los apóstoles le dicen al Señor. Señor, ¿no te importa que perezcamos? Porque daros cuenta que esto también se lo hemos dicho nosotros 1000 veces al Señor. Señor, ¿es que acaso no te importo? ¿Cómo puedes permitir que haya sucedido esto? ¿Cómo puedes permitir pues que eso, ¿no? Pues que esto que llevo tanto tiempo preparando haya salido mal? ¿Es que acaso no te importo? ¿Acaso no te importo? Y fijaros, esta pregunta le taladra el corazón al Señor, el corazón de Jesús. Estamos casi terminando su mes. Que tú le digas a Jesucristo, que tú le digas a Dios, ¿es que acaso no te importo? ¿No te importa que me muera? Es ponerte a los pies de la cruz de aquel que por ti ha derramado hasta la última gota de su sangre, y que le dijeras, es que no te importo, y te dice, Señor, que no me importas. Pero ¿cómo me puedes preguntar esto? Es que esto es algo así, fijaros, como si un hijo le preguntara eso a su madre, porque su madre pues le haya dicho que no a cualquier cosa, o le haya regañado porque ha hecho algo mal, y que un hijo le dijera a su madre, es que no te importo. Es que eso es como una bofetada. Es la pregunta más triste y más dolorosa, porque en el fondo es no haber entendido nada. Pero fijaros que muchas veces lo pensamos que no le importamos a Dios. Pensamos que Dios está tan ocupado en tantas cosas tan importantes, en solucionar las guerras y en acabar con el hambre en el mundo, que en el fondo como Dios va a estar pendiente de mí. Y lo creemos sinceramente, pues que, bueno, que es normal que Dios no esté pendiente de mí, pues si al final yo soy, pues nada, ¿no? Un microbio, ¿no? Un átomo en medio de este universo tan grande. ¿Cómo Dios va a estar pendiente de mí y de mis cosas? Pues es normal que a Dios se le escape, es normal que bueno, qué triste es que pensemos esto, y por eso el Señor hoy te dice a ti y me lo dice a mí, no tienes fe. Dices que tienes fe, pero no la tienes, porque me has hecho esta pregunta y porque me la has hecho tantas veces y porque tantas veces lo has creído, que no me importas. Pero yo te invito a que te pongas a los pies de Cristo crucificado, que pongas tu mirada en esa corona de espinas, en esos clavos, en ese costado abierto, y que te atrevas a preguntarle al Señor, ¿es que acaso no te importo? Atrévete, si quieres, si puedes, iba a decir si tienes narices, atrévete a decírselo al Señor. ¿Por qué? Porque para Cristo eres tan importante, tienes tanto valor, que como digo, dice Santo Tomás, una sola gota de su sangre hubiera servido para redimir a toda la humanidad. Pero no quiso derramar una sola gota, sino quiso derramar hasta la última gota. Hasta la última gota. Dios no solo te ama a ti, sino que te ama así. Dios te busca, Dios te desea, Dios quiere ser tu Dios, Dios quiere ser tu Padre, Dios quiere que esta sangre
con la que ha comprado tu rescate, sea la prenda de tu salvación. Él quiere lavarte con esta sangre, regenerarte con esta sangre. Él quiere sanarte con esta sangre y darte una vida feliz. Insisto, una vida feliz no significa una vida sin problemas. Si os dais cuenta, los apóstoles bien los tuvieron y cada vez más. Una vida feliz no significa una vida sin problemas. Eso es lo que nos hemos imaginado nosotros y lo que nos parece, ¿no? Nuestras expectativas, que tantas veces os digo, ¿verdad? Porque nos imaginamos que, bueno, eso, ¿no? Nos hemos imaginado una especie de felicidad que no tiene nada que ver con la vida real. Bueno, pues es normal. Y en la vida se tiene que hacer de noche, y en la vida hay olas, y en la vida hay viento, y hay tempestades. Eso es la vida. En la vida hay muchas cosas que no salen como tú planeabas. Entre otras cosas porque en la vida vivimos con otros que también tienen libertad y que tienen una libertad muchas veces herida y que hacen el mal. Por lo tanto, no hay que ser utópicos y pensar que la felicidad es como lo que ponen en las películas. No. En la vida hay mucho dolor, en la vida hay muchos contratiempos, pero lo importante, os lo he dicho, es que Cristo no se baje de mi barca. Esto es la fe. Esto es la fe. La fe no es eso, ¿no? Que yo recurro a Dios para que me solucione los problemas. Eso no es fe. Bueno, eso es fe, pero no es la fe católica. La fe es haber descubierto que Jesucristo está vivo y resucitado y que me ama con un corazón y que Él quiere salvar mi vida y que si Él está en mi vida, mi barca no se va a hundir, pase lo que pase. Aunque parezca que se va a hundir, no se va a hundir. No lo va a permitir, nunca lo va a permitir. ¿Por qué? Porque te ama. Porque eres precioso para Él, eres valioso para Él. Y lo dice su palabra. Porque tu nombre está escrito en sus manos. Porque si te fijas bien en ese corazón, está escrito tu nombre con letras de oro y fuego, como lo vio el Padre Hoyos. Tu nombre está escrito en el corazón de Cristo. Eres precioso, eres valioso, eres la niña de sus ojos. Lo dicen los salmos. Esto no son palabras piadosas y bonitas, no, esto es palabra de Dios. Eres la niña de sus ojos. Por lo tanto, nunca más vuelvas a decirle al Señor, Señor, ¿es que no te importo? Esta pregunta, desterrada, nunca más. Nunca más. Acude al Señor con fe, con confianza y pídele al Señor que sobre todo te quite el miedo. Ya os he dicho que el miedo es uno de los grandes enemigos de la vida, no solo de la vida espiritual, sin duda de la vida espiritual, pero de toda la vida. ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza, porque el miedo a lo que pueda suceder, que muchas veces no va a suceder nunca jamás, todo ese miedo es ese fantasma que, como os digo, me paraliza para hacer el bien, para seguir viviendo, para hacer la voluntad de Dios. Solo a los que arriesgan, solo aquellos que son capaces de saltar de la barca y ponerse a caminar, serán capaces de ver los milagros. A mí me regalaron justo hace un año una camiseta que dice esto, ¿no? Y dice esto, mi salvavidas camina sobre las aguas. Y es así, yo no puedo tener miedo. Entonces, si hay un problema, si hay una situación, salta de la barca y ponte a caminar con Él. Eso es la fe. La fe es la que me hace caminar sobre las aguas cuando llegan los problemas. Que parece que la barca se hunde, camina sobre el agua. Esto es ilógico. Bueno, ¿y quién ha dicho que esto sea lógico o que tenga que ser racional según nuestras coordenadas lógicas? Dios está por encima de todo eso. Esto es la fe. Esto es la fe. Ese creer contra toda esperanza, contra toda lógica, eso es la fe. Y mi fe se cimenta en Él. En Él. No en mí, no en que yo rece bien o en que tenga las suficientes seguridades para creer, no.
Mi única seguridad es Cristo crucificado, que ha muerto por mí, y yo en Él confío, en Él creo, y a Él le he entregado mi vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este domingo pidámosle al Señor con mucha confianza, quítame el miedo. ¿Por qué? Porque te he entregado mi vida y yo, corazón de Jesús, confío en ti. Que así sea.